son contenidos, son aprendizajes que en todo momento se pueden hacer. Entonces, desde ya queda hecha digamos, el alcance para que usted pueda motivarse, y no solamente en la asignatura le va a servir estos temas, sino de manera general para todas las asignaturas, en todos los ciclos que va a estudiar usted, que son 6 en el instituto, y de manera profesional ya cuando usted se encuentre laborando. El día de hoy, en esta semana 9, hemos hablado de lo que se tocó la semana 8, la mnemotecnia y todas sus características. El día de hoy vamos a ver siempre en el capítulo de las técnicas de estudio, vamos a ver cuáles son las técnicas de aprendizaje enfocadas a lo que son los análisis de la lectura. Vamos a ver, número 1, la prelectura; 2, los tipos de lecturas que ejecutamos generalmente; 3, el subrayado; 4, el resumen; 5, el esquema. Y nuestra clase del día de hoy la vamos a desarrollar en dos partes, en dos aspectos. El primero, vamos a pasar un video en el cual usted va a poder apreciar, y siempre la recomendación, jóvenes, cuando les explico yo algunos contenidos, o como en este caso también se proyecta un video, debe usted tener un cuaderno para poder hacer algunas anotaciones, algunos apuntes que le va a servir a su aprendizaje definitivamente. Entonces, es mejor a veces tener las cosas, a pesar de que yo les envío el PPT y les envío algunos conceptos, usted debe anotar sus propios contenidos, cómo va usted entendiendo y cómo va usted comprendiendo todas estas características. Entonces, jóvenes, la primera parte va a ser la proyección de un video, como ven ahí en el número 6, videos de la técnica de aprendizaje, y luego, concluido el video, regresamos al PPT para hacerle la explicación ya finalizada, pormenorizada y detallada, a manera de resumen de lo que se ha podido explicar en el video. Entonces, como está estamos en coordinación, voy a poner el silenciador para que no exista la interferencia en el audio, y le voy a agradecer también, ahí está su compañero Juan Carlos Arroyo, que es el coordinador. Me escribes por el WhatsApp, Juan Carlos, si se está viendo bien o si no se ve, para poder inmediatamente mejorar el audio o el video respectivamente. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien. A los estudiantes que han llegado luego de la lista, no se preocupen, que después vamos a pasar el video. Después de la explicación les voy a dar la opción de que me indiquen sus apellidos para poderlos considerar en la asistencia. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, voy a poner el silenciador para los estudiantes, o sea, para el aula, y vamos a pasar el video correspondiente, y luego volvemos a este PPT para desarrollar los contenidos, la manera ya de resumen de concepto correspondiente. ¿Listo? Muy bien. Bien. Ahí vamos a ponerlo. Ahí el audio de Juan Carlos. Conocer en profundidad las características generales de las técnicas de estudio nos permite adaptarlas a nuestras propias necesidades con el fin de utilizarlas en nuestro trabajo diario y conseguir así el máximo beneficio del tiempo y del esfuerzo invertido. Estudiar se convierte así en una tarea mucho más sencilla, pues conocer y aplicar las distintas técnicas nos permite saber qué tenemos que hacer en cada momento, facilitando que la atención se centre en aquellos aspectos que son realmente importantes. El objetivo fundamental de esta parte del curso es dar a conocer las técnicas de estudio que permiten el aprovechamiento de las clases y de las sesiones de estudio. En primer lugar, se recogen las técnicas de aprendizaje: la prelectura, la lectura reflexiva, el subrayado, el esquema o el resumen. Se describe cada una de ellas con sugerencias y aplicaciones prácticas. A continuación, se analiza el tema de los apuntes de clase, cómo tomarlos, organizarlos y utilizarlos. Por último, se enumeran las fases de una sesión de estudio, como síntesis de las técnicas de estudio y las claves para un aprendizaje eficaz.
para mejorar el método de estudio y de trabajo intelectual existe una serie de técnicas. Estas pueden agruparse en dos categorías: la destinada al análisis de los textos, en la que se incluyen la prelectura, la lectura reflexiva y el subrayado, y que agrupa las técnicas de síntesis, como el esquema y el resumen. Utilizarlas de forma adecuada es condición necesaria, aunque no suficiente, para que el estudio sea eficaz, ya que son las únicas que permiten conocer un tema en profundidad, desarrollando las habilidades de análisis y de síntesis que son imprescindibles en cualquier actividad académica. Se entiende por prelectura la acción que permite tener una idea general del tema, unos conocimientos mínimos de la materia que se va a tratar posteriormente. El objetivo de la prelectura es conocer la estructura general y las palabras clave de un determinado tema. No es una lectura completa del texto, sino que se van eligiendo párrafos y palabras. Cuando se realiza la prelectura, la atención se centra en los títulos de los apartados y distintos epígrafes. En el texto suelen destacarse algunos términos, fechas o ideas, bien en cursiva o bien en negrita. Se trata de palabras clave que resumen la idea o ideas generales del texto. Cuando no vienen resaltadas, es el estudiante quien a partir de una lectura más reflexiva tiene que descubrirlas. Tras la prelectura, se adquiere una visión de conjunto del tema que permitirá al estudiante entender mejor la exposición y relacionar los conocimientos aportados en clase. La lectura reflexiva es la que permite conocer en profundidad la estructura del texto y detectar las diferentes ideas que se desarrollan. Este tipo de lectura requiere una mayor concentración y a partir de ella se conocen la idea principal, es decir, lo más importante del escrito alrededor de la cual gira el resto de la información. Las ideas secundarias, que están subordinadas a la principal, y los detalles, es decir, el conjunto de la información referido a nombres, fechas, lugares o ejemplos. En esta fase se trata de comprender las ideas contenidas en el tema y las relaciones entre ellas. Si el tema es muy extenso o de difícil comprensión, se puede hacer la lectura comprensiva de un único apartado cada vez. La lectura debe ser secuenciada, desde el título hasta la última frase, y flexible, adaptando la velocidad al tipo de contenido. Durante la lectura, se deben ir anotando todas las palabras o signos desconocidos para buscar su significado en diccionarios, enciclopedias o apuntes de clase. Tras la lectura se podrán reconocer los conceptos más importantes, la terminología utilizada y el significado de la misma. Literalmente, subrayar significa señalar por debajo con una raya. De una forma más amplia, podemos decir que subrayar es utilizar un código personal de señales y símbolos a fin de destacar los aspectos más importantes de un texto. El código es personal, es decir, es el usuario quien debe diseñar la manera de resaltar los contenidos esenciales, tanto de los libros como de los apuntes. En cualquier caso, existen una serie de estrategias que permiten lograr este objetivo. Para subrayar se pueden utilizar líneas diferentes, como una doble línea para resaltar la idea principal, una línea sencilla para ideas secundarias y una línea discontinua para los detalles. También se pueden usar colores diferentes para cada una de las categorías. Las ideas principales pueden destacarse en color rojo, las secundarias en azul y los detalles en verde, por ejemplo. Con distintos tipos de señales se pueden enmarcar o redondear datos importantes como fechas, periodos, fórmulas. Las flechas nos ayudan a enlazar y conectar datos, ideas y párrafos que tienen algún tipo de relación. Otros signos pueden ser los corchetes, que indican que falta alguna información, o las llamadas de atención como signos de admiración o interrogación, que permiten resaltar aquellos aspectos más curiosos. Crear un código personal no es una tarea demasiado complicada. Una cuestión que sí plantea más dificultades es saber cuánto hay que subrayar.
Se debe subrayar la información relevante y para conocerla, antes de hacer marcas en el texto, es necesaria una lectura atenta y reflexiva del mismo. Para que la lectura sea comprensiva, hay que analizar el texto con cierto detalle para obtener una comprensión profunda. Tras esta lectura, se pueden detectar las ideas principales, las secundarias y los detalles. Si en el texto aparecen ideas o conceptos desconocidos o poco explicados, es necesario consultar otras obras para aclarar las dudas y conocerlos mejor. Una vez realizada la lectura, se puede empezar a subrayar teniendo en cuenta ciertas normas. No se subrayan renglones o párrafos completos, sino palabras clave que son las que transmiten la información. Se prescinde, por tanto, de artículos, preposiciones, conjunciones o perífrasis que no sean esenciales para entender el texto. Las palabras clave suelen ser nombres, conceptos, lugares, teorías, personas, etc. También lo son las fechas, fórmulas o equivalencias. Cuando el texto enumera una serie de características, se enmarca el concepto general y se subraya cada uno de los elementos de la serie. En el texto, el aparato respiratorio está formado por las fosas nasales, la laringe, la tráquea y los pulmones. Se subrayan las palabras aparato respiratorio, fosas nasales, laringe, tráquea y pulmones. Para resaltar el concepto general, se puede utilizar un recuadro. Si se trata de una comparación entre las características de distintos conceptos, se subrayan estos y sus similitudes y diferencias. En el texto, los pueblos nómadas se dedicaban fundamentalmente a la ganadería, mientras que los sedentarios eran agricultores. Se resaltan con recuadros los conceptos nómadas y sedentarios, y se subrayan las palabras ganadería y agricultura, una de las características que les hace diferentes. Para establecer conexiones entre el concepto y su cualidad, se pueden utilizar flechas. Se subrayan las definiciones de los conceptos principales y algunos de sus ejemplos. En el texto, el sistema solar es el conjunto de planetas y satélites que giran alrededor del Sol. La Tierra y la Luna forman parte de este sistema. Se subraya el concepto y su definición, y las palabras Tierra y Luna, que son algunos ejemplos de sus componentes. Cuando se plantea una cuestión y varias de sus respuestas, se subraya la pregunta y los diferentes planteamientos que surgen tras ella. En el texto, ante la cuestión de qué pasó con los dinosaurios, algunos creen que desaparecieron por los cambios climáticos y otros que como consecuencia de una lluvia de meteoritos. Se subraya la pregunta resumida en las palabras ¿qué pasó? Y dinosaurios, y después las respuestas que se recogen en las palabras cambios climáticos y lluvia de meteoritos. Para indicar que son dos respuestas diferentes, se pueden utilizar números. Cuando se explica un suceso atendiendo a sus causas y sus efectos, se subrayan ambos componentes. En el texto, si calentamos el agua a una temperatura de 100 grados centígrados, esta se evapora. Se subrayan las palabras calentamos, agua, temperatura y 100 grados, que son la causa, y la palabra evapora, que indica la consecuencia. Para establecer esta relación causal podemos utilizar una flecha. En todos los casos, el subrayado puede ir acompañado de anotaciones al margen que ayuden a clarificar o a organizar los diferentes contenidos. El esquema es el esqueleto del texto y en él quedan recogidas las ideas principales y las secundarias que se han detectado tras la lectura y el subrayado. El esquema muestra las ideas fundamentales de un texto mediante un tipo de diagrama que recoge la estructura y organización del mismo. El esquema se compone exclusivamente de palabras clave, las que se habían detectado en el subrayado. El objetivo es representar la información de una manera gráfica. En un esquema debe aparecer el título del tema o del apartado, las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles. Pueden utilizarse las mismas estrategias de realce que en el subrayado, colores, distintos tamaños de letra, etc. Hay varios tipos de esquema, aunque los más utilizados son el esquema de llaves, el esquema de árbol y el esquema numérico.
También se puede organizar la información en un cuadro sinóptico y en un organigrama. El esquema de llaves es el más gráfico de los mencionados. Con una simple mirada se visualizan las ideas principales del texto. Para llevarlo a cabo, es necesario detectar las ideas principales recogidas en un determinado epígrafe. Desde el título del apartado, se abre una llave que recoge esas ideas principales y tras cada una de ellas se abren nuevas llaves que recogen las ideas secundarias con las que están relacionadas. Nuevamente, si es necesario, se abren otras llaves para especificar e incluir otros contenidos. El esquema de árbol sigue la misma estructura que el anterior, pero en lugar de llaves se utilizan flechas que se van abriendo a modo de ramas de un árbol. Encabezando el esquema, se coloca el título del tema o apartado. Después, se abren ramas al final de las cuales aparecen las ideas principales. Nuevas ramas pueden surgir para especificar las ideas secundarias y así sucesivamente. El esquema numérico sigue el mismo proceso para ordenar el texto, aunque en este caso se utilizan números para ordenar las ideas. Así, por ejemplo, el apartado es 1. Las ideas principales son 1.1, 1.2. Las ideas secundarias llevarán la misma numeración que las principales de las que proceden, y además un nuevo número. Si estamos en la idea 1.2, las ideas secundarias serán 1.21, 1.22. Se utiliza el mismo procedimiento en el caso de que hubiera detalles u otras ideas dentro de una secundaria. La forma de representar la información es menos gráfica y se suele utilizar en tareas más formales, trabajos escritos, fundamentalmente. El cuadro sinóptico es una técnica de síntesis muy útil cuando en el estudio de un tema es necesario comparar varios conceptos. Proporciona una visión global de todo el tema y permite ver la relación existente entre las ideas. Para elaborar un cuadro sinóptico se confecciona una tabla de doble entrada. En los encabezamientos de las filas se sitúan las ideas fundamentales del tema. En los encabezamientos de las columnas se ponen los criterios de comparación. En las casillas que resulten de la intersección se colocan las ideas que resultan del análisis comparativo. El organigrama permite organizar la información de manera muy gráfica y suele utilizarse para explicar procesos, genealogías u organizaciones. Los conceptos se unen mediante flechas que describen los diferentes tipos de relaciones. En cualquiera de sus versiones, el esquema permite repasar los contenidos más importantes. Por eso es conveniente realizar esquemas de todos los temas de las distintas asignaturas. Estos se pueden recoger en cuadernos o fichas para poder repasarlos siempre que sea necesario. Los esquemas se deben completar con la información recogida en los apuntes de clase o en cualquier otra fuente que se haya consultado. Resumir es sintetizar. Hacer más pequeña una información, sin olvidar por ello las ideas más importantes. El resumen tiene que ser breve, conciso y claro, y el estudiante debe redactarlo con sus propias palabras. El objetivo es contar lo que se ha aprendido, pues solo al hacerlo palabra se puede demostrar que se ha asimilado. Normalmente en un examen el profesor no va a pedir el esquema de una pregunta, tampoco en una conversación se utiliza el esquema para comunicarse, sino que se emplea un discurso, una sucesión de ideas enlazadas de forma adecuada. Pero en ambos casos se parte de un esquema, es decir, de una representación mental de lo que se quiere decir. El esquema, por tanto, permite establecer un hilo conductor entre las ideas, seguir un orden. El resumen se obtiene al añadir otras palabras que den sentido y relacionen las ideas recogidas en el esquema. El resultado es, de nuevo, un texto con frases completas. Para elaborar un resumen es necesario seguir un orden lógico. Por eso el esquema es de gran ayuda. A partir del título se enlazan las ideas principales, de manera que en las primeras líneas ya queden recogidos los aspectos fundamentales. En sucesivos párrafos se desarrollan brevemente las ideas principales, uniendo las secundarias y los detalles. Para ello se utilizan palabras que sirvan de unión y que clarifiquen la relación que existe entre unas ideas y otras. En la elaboración del resumen es esencial cumplir los criterios de orden y brevedad. Por ejemplo, un resumen sobre el tema de los movimientos terrestres puede quedar del siguiente modo.
Los movimientos más importantes de la Tierra son los de rotación y traslación. La rotación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor de su eje. Aproximadamente tarda en hacerlo 24 horas. La traslación es el movimiento alrededor del Sol que se completa en unos 365 días. Otros son el de precesión, movimiento del eje de la Tierra, y el de nutación, debido a la Luna. Las técnicas de prelectura, lectura reflexiva, subrayado, esquema y resumen permiten conocer un tema en profundidad, asimilarlo y retenerlo. La prelectura y lectura reflexiva permiten conocer la estructura del texto, sus ideas y las relaciones que se establecen. El subrayado permite destacar los diferentes tipos de ideas que aparecen en un texto. Previo a este, hay que realizar una lectura atenta y reflexiva. El esquema es el esqueleto de la información. Puede ser de llaves, de árbol, numérico, etc. El resumen da cuerpo a la información que se obtiene en el esquema, desarrollando lo que se ha aprendido con palabras propias. Bien, jóvenes, a ver, ¿nos estamos escuchando? Hemos visto ya esta parte del video, cómo de alguna manera hemos podido observar el desarrollo, digamos, conceptual desde el punto de vista de las recomendaciones y las definiciones sobre algunas características propias para el análisis de la lectura. Y comenzamos haciendo un pequeño resumen sobre lo que es la prelectura, ¿verdad? Si se explicaba y se entiende de que la prelectura es el primer contacto que tiene el lector, el estudiante, con una lectura, vale decir, con un contenido, con un concepto, con una obra, con un artículo, con una separata, con un folleto, con cualquiera, digamos, con cualquier medio que contenga un texto en el cual se deba leer. La prelectura es aquella primera vista, primera pasada que se hace sobre el contenido de manera general y nos permite tener una idea globalizada, una idea general de los temas o del tema que se va a tratar. Esta prelectura, de alguna manera, para efectos muchas veces de orden, se recomienda en esta primera parte de leer, de familiarizarse, de conocer, encontrar de repente algunos datos importantes que podemos hacerlos un registro, una anotación a primera, digamos, instancia o en primera vez, de tal manera de que nos permita posteriormente en una segunda lectura, que ya vamos a ver cuándo son los tipos de lectura, poderlas resaltar. Entonces la prelectura es aquella que nos permite familiarizarnos con el contenido, con el texto, con todo lo que nos va a permitir el desarrollo correspondiente, ¿sí? A ver, ¿me pueden responder? ¿Se me está escuchando? ¿Se me escucha? Por favor, contéstenme. ¿Se me escucha? Hola, a ver, ¿me están escuchando? Jóvenes, quisiera que me escuchen, que me indiquen si se me está escuchando, si hay audio. ¿Me escuchan? A ver, jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, profe. Ya. Sí se escucha. Gracias. Ya. Ok, gracias. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, decíamos, en esta prelectura tiene esa finalidad de ser un panorama general sobre el contenido, el tema de lo que vamos a observar y para posteriormente ya entrar en detalle. Entonces, los tipos de lectura, vamos a encontrar dos tipos de lectura, la lectura reflexiva y la lectura flexible. Será reflexiva en la medida de que, como el nombre indica, nos invita a meditar, a observar, y es aquel tipo de lectura que utilizamos y vamos a tener en mayor profundidad. De tal manera de que los detalles y las características vamos a poderlas encontrar. Podemos subrayar las ideas principales, las relaciones con las ideas secundarias, ¿verdad? Luego vemos la lectura flexible, que es aquella que nos permite comprender ideas, unirlas. Hay una flexibilidad para poder asociarlas
es una lectura que se hace por una segunda o tercera vez, que nos permite incorporar conceptos nuevos, contenidos, encontrar palabras o, digamos, conceptualizaciones que les va a dar una importante información, que nos va a dar una terminología nueva y nos va a permitir encontrar unos significados coherentes con lo que estamos desarrollando como parte de la lectura. A la derecha veíamos el subrayado y se mencionaba de que el subrayado es un código personal. Podemos leer una misma separata, un mismo libro, un artículo, pero cada uno de nosotros tiene un estilo de subrayado. Se ha visto ahí que se recomienda subrayado, por ejemplo, con colores para poder diferenciar las ideas principales de las secundarias, claves, nombres, fechas, de alguna manera. Jóvenes, el subrayado es un hecho de lectura personal. Cada uno de nosotros lo desarrolla de manera propia. El aprendizaje es personal. Estos subrayados, pues, se relacionan, por ejemplo, los conceptos con las similitudes, las definiciones, las respuestas, las causas-efectos, que de alguna manera se puedan acceder. Asimismo, se hablaba del esquema, ¿verdad? El esquema es el esqueleto, la forma, cómo le vamos a poder, digamos, encontrar las ideas principales, y nos sugerían dos modelos de esquema, ¿no? El esquema de llaves, que son las llavecitas, y ponemos los conceptos, o el esquema del árbol, donde va, digamos, la idea principal, y se va desarrollando a través de complementando con las demás ideas. Y el resumen, pues, es aquella síntesis que hace el propio lector o el estudiante, donde predomina un concepto analizado, sintetizado, y que tiene que ser breve, conciso y claro, expresado en las propias palabras del estudiante. Por eso se le denomina resumen. Jóvenes, este es el alcance que podemos mencionar hasta este concepto, de tal manera de que ya pasamos a lo que es práctica calificada número 9, correspondiente a los contenidos y conceptos que acabamos de desarrollar en el video y a través del PPT. Preguntas, jóvenes, adelante. Escuchamos. O algún comentario de repente que quiera hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? A ver, ¿me están escuchando? A ver. Sí, a ver. Bien, jóvenes, a ver, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? A ver, ahora sí. ¿Me escuchan, jóvenes? Adelante. Sí. Ya, Sí, listo. profesor. Ya, correcto, ok. Una recomendación. La práctica del día de hoy estamos 2 de diciembre, la van a enviar hasta mañana 3 de diciembre, hasta las 7 de la noche. Hemos quedado, sí, con ustedes, bueno, hasta las 7 de la noche. Y a los alumnos que les está faltando su práctica, ya está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 8, la 7, la obra no, sino simplemente las prácticas del 1 al 6 y la 8 tienen para enviarla al correo hasta el día viernes 4. Entonces, la práctica 9 de hoy día la remiten hasta mañana jueves 3 a las 7, hasta las 7 de la noche. Y los que deben práctica, solo exclusivamente el día viernes que cae 4 hasta las 7 de la noche. Le estamos dando la oportunidad a todos los alumnos que deben práctica, a excepción de la obra literaria. La obra, si no lo he enviado, ya le voy a dar otra fecha.
Solo para las prácticas es la indicación. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Profesor, ¿lo puede escribir usted en el WhatsApp porque Sí, se entrecorta ¿me su voz, comprendieron? por favor? ¿Se escuchó? Profesor, ¿lo puede escribir en el Jóvenes, WhatsApp lo que ¿me escuchan? explicó porque se entrecortó su voz? Listo. Jóvenes, ¿me escuchan? A ver, ¿cómo estamos con el audio? Profesor, se le entrecorta su ¿Están voz. escuchando? ¿Sí? Adelante. Aló, profesor. Profesor. Sí se escucha, profesor. Profesor. No se escucha. ¿Me escuchan, jóvenes? A ver, ahora, ¿me escuchan? Profe, no se olvide de llamar a Entonces, estoy lista. enviando el PPT y la práctica calificada. ¿Listo? Ok. Por ahora nos quedamos acá. Ya, Profesor, buenas noches. Disculpe, esas